Hoy en nuestro primer episodio de Mente Real vamos a hablar de ansiedad. ¿Qué la compone? ¿Cómo identificarla? ¿Y cuáles son esas señales de riesgo que debemos tener en cuenta? Hola, les doy la bienvenida a Mente Real. Este es un espacio que ha sido creado para explorar, reflexionar y aprender sobre tópicos de salud emocional y mental. Mi nombre es Sandra Riaño, psicóloga. Aquí tendremos conversaciones muy significativas que te darán herramientas y conocimiento práctico para encontrar el balance de tu vida día a día. Bienvenido. En este primer capítulo de Mente Real he querido hablar de ansiedad porque desafortunadamente es un tema que está muy de moda. Jóvenes, niños, adultos y adultos mayores, en cualquiera de los ambientes estamos hablando de tenemos ansiedad. Es un tema que está lamentablemente, como lo dije, muy de moda. Pero ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo saber cuáles son esas señales de riesgo y en qué momento debo consultar? La ansiedad, para que todos estemos en una misma página, es esa sensación de angustia, de nervios, de sobresalto, de síntomas físicos también que se ven envueltos como palpitaciones cardíacas, sudoración, sensación de sequedad. Algunas personas sienten movimientos estomacales, presión en la cabeza, por supuesto mucha tensión muscular, generalmente en el área de los hombros, tensión en las piernas. En fin, hay un sinnúmero de síntomas que están asociados a la ansiedad. Lo importante a tener en cuenta cuando hablamos de ansiedad es que deben ser episodios que pasan constantemente y que los llevamos experimentando por un buen tiempo. La ansiedad puede surgir en nuestra niñez, puede ser heredada, inclusive los fetos en formación sufren de ansiedad. La ansiedad viene con nosotros, pero no necesariamente quiere decir que tengamos que padecerla por siempre, porque obviamente hay métodos de cómo reducirla, cómo reconocerla y cómo trabajar. Dentro de los síntomas que encontramos que deben ser de alerta y debemos consultar, están aquellos donde nos ataca necesariamente en situaciones triviales, normales. Estamos en el colegio, estamos en el transporte público, estamos conduciendo, y es que los síntomas son muy parecidos a cuando una persona va a sufrir un ataque cardíaco. Aquí ya llamamos, cuando hay esta presión tan grande, ya hablamos de ataques de pánico. ¿Y por qué hablamos de ataques de pánico aquí en este episodio de ansiedad? Porque obviamente es el extremo de la ansiedad. Cuando tenemos estos episodios constantemente, nos lleva a tener ataques de pánico, que generalmente no están asociados con algo en particular, con un estímulo que nos haga sentir angustia, temor, sino con situaciones que estoy trabajando normalmente, estoy estudiando, estoy en casa y de un momento a otro tengo este sobresalto. ¿Cómo saber si es ansiedad o son nervios sencillos que cualquier persona puede experimentar? Un ejemplo muy válido es esa sensación que siente una persona cuando va a subir a una montaña rusa, por ejemplo, por primera vez. Es esa angustia y ese temor que da emoción, digamos que tienes ganas de subir en ella, pero al mismo tiempo te angustia porque sabes que estás poniendo tu vida, tus emociones, por lo menos en riesgo. Y obviamente en segundos sientes ese sobresalto a nivel físico, pero también a nivel emocional. Pues esa sensación que seguramente es familiar para muchos de los que nos están viendo y escuchando, es la sensación que se siente continuamente. Entonces imagínense en ustedes la incomodidad de aquellas personas que padecen de ansiedad y constantemente están viviendo estos episodios, y lo peor es que a veces no identifican qué es lo que los causa.
Alguien me preguntaba en consulta si definitivamente eh, puede presentarse sin ninguna razón. Reitero que sí, porque cuando ha habido ya la memoria de estas emociones, se presenta súbitamente en diferentes momentos. Recuerden que nuestra mente tiene una capacidad inmensa de procesar y de captar imágenes, sensaciones, emociones. No todo lo que tenemos en nuestra corteza, que es lo que realmente expresamos en nuestro lenguaje, es lo que sentimos, es lo que nos impacta. Hay una parte que está en nuestro cerebro posterior, que es ese proceso de imágenes y de emociones, de recuerdos, de anticipaciones que hacemos, que muy seguramente no hablamos de ellos, pero que están generando esa sensación de temor. Así es de que sí, es muy posible que ocurra. ¿Cómo tratar la ansiedad? La ansiedad tiene diferentes factores para tratarla. Obviamente lo más aconsejable es buscar al terapista, que donde tú hagas ese escáner de estos síntomas y poder tratar exactamente de acuerdo a las características que estás presentando la clase de ansiedad que tienes. Porque obviamente hay diferentes categorías, ansiedad generalizada, agorafobia, porque las fobias también hacen parte de este proceso. Y también de pronto algunos temores que están incunados en nosotros que se pueden trabajar en terapia. Este episodio ha sido para identificar esa ansiedad, encontrar los síntomas, saber cómo saber yo si estoy viviendo un proceso de nervios o estoy viviendo un proceso de ansiedad y saber cuándo debo consultar. Pero no me quiero ir sin darles algunos ejemplos. Digamos que los ejemplos más familiares que podemos encontrar todos de donde se presenta la ansiedad. Entonces, pensemos en el primer día de clases, el primer día del trabajo. Es esa ansiedad y esos nervios de lo nuevo, de no conocer las personas, de qué voy a decir. Una ansiedad muy popular, hablar en público. Es pánico total, que me están mirando, me están criticando, qué van a decir, no lo sé hacer. Fíjense que hay una cantidad de pensamientos anticipatorios que tienen muchísimo que ver con la ansiedad. Todo este proceso de pensamientos que empezamos nosotros a procesar, a preguntar y a contestarnos. Y ahí estamos elaborando un proceso de ansiedad. Algo que no les había mencionado, pero que se han dado cuenta por estos dos ejemplos, es el pensar demasiado. Tomamos una situación y le damos la vuelta. Esto lo llamamos en psicología rumiación. Es como cuando un perro agarra uno de esos juguetes de forma de hueso y le da la vuelta y le da la vuelta y lo lame por un lado y por el otro. Pues así hacemos nosotros con los pensamientos. Los pensamos, le damos la vuelta, miramos otra vez, sacamos posibilidades y volvemos al mismo problema. Este pensamiento extremo genera preocupación y genera más angustia, genera temor, puede llegar a paralizarnos. Otro ejemplo es ese miedo escénico que pueden llegar a sentir, por ejemplo, los artistas, ¿verdad? Los que tienen que pasar a una tarima continuamente y sienten esa ansiedad, esos nervios, pero lo controlan y se atreven a hacerlo. Porque algo importante dentro de este proceso de ansiedad es que a veces nosotros tenemos ese miedo que nos consume, pero nos atrevemos. El miedo tiene dos características. O nos retiene y nos congela, o nos impulsa y nos manda a vivir la experiencia. Pero por supuesto, este puede ser un comienzo de ansiedad, pero no lo podemos llamar necesariamente que este miedo escénico es ansiedad. Sencillamente es para que ustedes como ejemplo lo tomen y piensen en esa sensación que se siente y qué tan recurrente puede ser que puede llevarnos a tener una ansiedad constante.
cómo se siente en ese momento donde se siente una gran presión, una gran angustia y nos vienen muchos pensamientos a la vez. Sentimos que la gente nos está mirando, sentimos que lo vamos a hacer mal, que se nos van a olvidar las líneas del libreto, que me voy a caer, que el vestido me quedó mal puesto, que el peinado se me cayó. Y fíjense que son tantos y tantos pensamientos en un segundo que podemos procesar todos al mismo tiempo. Imagínense todo lo que hace esto de estragos en nuestra mente. Cuando lo pensamos y lo pensamos, pues lo que estamos haciendo es activando aún más la ansiedad. Pensemos en otro ejemplo que también aquí nos va a permitir encontrar cuáles son esas señales que tenemos que tener muy en cuenta. Y otro ejemplo es cuando estamos experimentando algo nuevo, ¿verdad? Cambias de país, eh, cambias de ciudad, cambias de trabajo. Cualquier primer día, cualquier cambio que haces, que sales de esa zona de comodidad, de esa zona que conocías, te va a generar un poco de ansiedad, un poco de angustia, pero qué tanto, un poco de temor, pero qué tanto le trabajo yo a ello, qué tantos escenarios me imagino, qué tantas posibilidades analizo a nivel mental. Esto va a hacer que genere ansiedad o que se quede sencillamente en un temor. Yo desde donde me encuentro, en Toronto, Canadá, como inmigrante, puedo ver cómo las personas experimentan a su llegada, y también lo experimenté yo en su momento, esta angustia de no saber nada de lo que te vas a encontrar. Porque bueno, gracias a las redes, al internet, casi que nos recreamos en el ambiente que vamos a encontrar a donde llegamos. Pero todos sabemos que no es lo mismo en vivo y en directo que por cámara. Así es de que es una realidad diferente, son aspectos diferentes y lo que más nos angustia y lo que más nos confronta en nuestro estado emocional es cómo lo voy a vivir, qué voy a hacer. Ya estoy aquí, todo el mundo me está hablando en un idioma que no entiendo, qué bus voy a coger, dónde voy a vivir. Son muchísimas cuestionamientos que nos hacemos y esto empieza a generar ese proceso de ansiedad. La ansiedad, ya hablándola como los síntomas que tenemos que tener en cuenta para consultar, tenemos que tener en cuenta y los vamos a sacar en numeración. Hablemos de 5. 1, que sea una sensación constante, que estamos viviendo por más de 2, 3 semanas con ideas muy obsesivas, llamémoslo de alguna manera, pensando sobre esos temores en particular o viviendo esta experiencia de ansiedad, de angustia constante. Otra señal importante es cuando empieza esta reacción a transformar, cambiar, impactar mi diario vivir. Cuando por ansiedad dejo de ir a la escuela, cuando por ansiedad no voy a la fiesta que me invitaron, son señales de alerta. Está cambiando tu realidad, te está impactando de manera negativa. Otra señal de alarma, cuando nos está afectando el sueño, cuando ya no dormimos igual, cuando nos despertamos en la mitad de la noche, cuando nos dormimos y a las 2 horas nos despertamos y sentimos esa sensación de angustia. Señal de alarma para consultar. Cuando estamos teniendo desórdenes alimenticios, entonces ya no me como una galleta, sino me como 5 y la velocidad tiene mucho que ver con la ansiedad. Cuando paso por una panadería, por un sitio y no puedo frenarme de comprar de consumir, porque el consumismo de comprar, de hacer, de hábitos repetitivos tiene mucho que ver con la ansiedad. Señal de alarma. Una última señal de alarma de la que quiero hablar, pero no es la última que debemos tener en cuenta, sino para agruparlas aquí, que sea más fácil para ustedes recordar, es esos cambios que empiezo a tener en mi estado anímico.
Entonces generalmente tiendo a no quiero verme con nadie, no quiero salir, no quiero hablar, porque empiezan a ocurrir estas reacciones de aislamiento, porque obviamente me siento diferente. No, y qué pereza, yo que voy a ir allá si es que me sonrojo cada vez que conozco a alguien nuevo. No, 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 yo no puedo ir a dar la mano porque estoy sudando. Entonces, estas reacciones empiezan a hacer que mi vida no siga normal, sino que yo empiece a tener patrones de comportamiento retraídos de persona ansiosa. Alarma, hay que consultar. Pues bien, aquí ya vemos algunos de las señales importantes que si lo estás viviendo, lo estás experimentando, solo consulta. Bueno, estas han sido algunas señales importantes a tener en cuenta, no las únicas, pero sí las, digamos que más relevantes, importantes, donde debes tener en cuenta que debes consultar. Llamar a tu terapeuta más cercano. Y bueno, hemos llegado al final, no sin antes agradecerles el que hayan estado acá. Recuerden que a partir de ahora vamos a estar en esta misma red donde nos estás contactando. Van a venir temas diversos de salud mental, del bienestar emocional de cada día. Así que la idea es de que si ustedes tienen inquietudes nos escriban, nos dejen saber qué temas, qué tópicos quisieran ver aquí en Mente Real. Y llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto para mí y les quiero mandar un saludo muy especial desde donde quiera que estén, que disfruten de su día. Muchas gracias. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales en sandrariano.ca o a través de mi website con el mismo nombre. Si tienes preguntas o inquietudes, más que bienvenidas. Por lo pronto, nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Mente Real muy pronto.